Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de un tema muy contingente en torno al cuidado de nuestra salud, pero también del medio ambiente. ¿Hay un riesgo eventualmente en tomar agua en botella de plástico? Hay estudios que indican que concentran una alta cantidad de microplásticos, por ejemplo, u otros, como el más reciente, que podrían tener algunos compuestos algo complejos para nuestra salud. Para hablar de todo esto en profundidad es que vamos a tomar contacto ahora junto a Cristóbal Galván, quien es académico de la Universidad Mayor y que se encuentra ya justamente ahí en pantalla junto a nosotros. Cristóbal, gracias por estar acá en CNN. No, gracias a vosotros por llamarme. Cristóbal, hay ya prácticamente todo un mito, está siendo también un tema muy viralizado el tema del consumo del agua en botellas de plástico, pero el último estudio que se conoce en torno a esto es que eventualmente esta agua dentro de estos recipientes podrían tener compuestos orgánicos volátiles. Vamos a entrar en profundidad en torno a qué consiste aquello, pero primero que todo, ¿cuál es tu impresión en torno a la importancia que ha tenido este tema durante el último tiempo en algo que causa una preocupación inmediata porque implica evidentemente nuestra salud? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo creo que en general el uso de recipientes plásticos desde hace, no es nuevo ahora, puede suponer un riesgo para la salud en tanto en cuanto depende de lo que estén hechos esos recipientes plásticos, ¿no? Un caso muy concreto fue, por ejemplo, el bisfenol A, que se prohibió hace algunos años porque la gente que usaba o que bebía de botellas que contenían bisfenol A dentro del material del que estaban hechas, estaban más expuestos a este compuesto químico que además se veía que tenía propiedades cancerígenas, ya comprobadas. Entonces de ahí se produjo una transición y se transitó a otros. Pero a medida que vamos sabiendo cada vez más sobre estos materiales, debido a la preocupación de la población, pues van apareciendo nuevos polímeros que son sustitutos, pero que después nos vamos dando cuenta de que también tienen algún tipo de problema para la salud. En ese sentido, Cristóbal, yo hablaba de los compuestos orgánicos volátiles. Si nos puedes explicar en términos sencillos a qué refiere justamente esta terminología. Sí, mira, un compuesto orgánico volátil es un compuesto, al ser orgánico, está basado en carbono, ya es como la molécula central. Puede ser una línea, un carbono lineal, que son carbonos colocados uno detrás del otro, o puede ser ciclado, como por ejemplo el benceno, que seguro que todos hemos escuchado alguna vez del benceno. Y son volátiles, quiere decir porque la excitación de la molécula, vamos a bajarlo un poquito, más que la excitación de la molécula, porque a temperatura ambiente se volatilizan, desde un líquido a la fase gas. Entonces, piensen un poquito en un alcohol. Cuando uno abre una botella de colonia, ese olor que sube es un compuesto orgánico volátil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se volatiliza rápidamente. Claro. Y en ese sentido, lo particular también, Cristóbal, de este estudio es que no es que el agua en un lugar fresco y donde se suele alojar, por ejemplo, dentro de un refrigerador, pueda emitir estos compuestos, sino que lo hace justamente cuando uno deja una botella, por ejemplo, en una ventana y el sol, eventualmente, o la fuerte iluminación del Claro. lugar podría generar ahí algún tipo de problema. Si nos puedes también explicar cómo se Sí, podrían activar estos compuestos dentro del agua embotellada. mira, lo que pasa con estos compuestos es que por regla general son estables. Es decir, cuando no les da la luz solar, cuando están almacenados en un lugar fresco y seco, por decirlo de alguna manera, y sin exposición directa al sol. Mm. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos polímeros, muchos de ellos son fotosensibles y se empiezan a degradar levemente con la radiación solar simple que nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Entonces ahí lo que se produce es que empiezan a desprenderse estos compuestos orgánicos volátiles como una especie de lisiviado, por decirlo de alguna manera, como que hay agua en contacto, hay un agente que es degradante en este caso, que es la radiación solar, y empiezan a liberarse pequeñas concentraciones de estos compuestos. Entonces, eso quiere decir que aumenta la concentración dentro de la botella de estos compuestos que eventualmente podrían disolverse en el agua, porque también pueden ser solubles en el agua. Entonces, eso es lo que pasa realmente. Claro. Cristóbal, y eventualmente, ¿de qué tipo de riesgos para la salud estamos hablando? Mira, concretamente del último estudio que salió, los investigadores definieron que había compuestos orgánicos volátiles, pero no especificaron cuáles eran, sino que usaron una tecnología que se llama Non-Target Analysis, que lo que hace es examinar todos los compuestos que hay y te dice, mira, de todos estos,
hay todas estas estructuras químicas de compuestos orgánicos volátiles que pueden ser, pero no llegan a decir, ah, mira, es un benceno, es un xileno, es un etileno, no llega a decir nada de eso, sino que simplemente lo que se ve es que hay una mayor cantidad de compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la atmósfera que queda libre de la botella, que es este espacio que queda con aire, estos compuestos pueden ser solubles. De hecho, lo más curioso y que yo encontré bien interesante del artículo es que en las botellas de agua con gas no había estos compuestos orgánicos volátiles. Y eso tiene una razón muy curiosa, y es porque ya el ambiente dentro de esa atmósfera está saturado con CO2. Entonces estos compuestos no pueden evaporarse porque no hay espacio para ellos, ¿ya? Y eso llamó la atención. ¿Cuál es el problema? Que al no saber concretamente qué compuestos hay, porque si yo te dijera, mira, hay 1 gramo de benceno en fase gas, es decir, en esa atmósfera que queda en la botella, pues tú sabes que estás expuesto a 1 gramo de benceno. El tema es que aquí estaríamos expuestos a una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles que no sabemos cuáles son, pero que sí podemos cuantificar. Entonces, el siguiente paso, como muy bien dijeron los investigadores en el artículo, que es bien interesante, es tratar de determinar cuáles son esos compuestos para tratar de ver cómo regularlos en el futuro. Esa yo creo que es la mayor gracia del artículo, que nos Claro. hemos encontrado esto, que no sabíamos qué pasaba y que tenemos que empezar a mirarlo, porque si pasa en las botellas de agua, también va a pasar en los recipientes de comida, por ejemplo. Mm. De hecho, me gustaría ampliar la conversación, Cristóbal, en torno a, bueno, tenemos los compuestos orgánicos volátiles, que es en referencia a este estudio, pero también hay mucha ya evidencia científica sobre la composición de microplásticos dentro de este tipo de botellas. Y tú das un punto clave. ¿Hay alguna regulación que nos permita conocer si alguna botella cuenta con las limitaciones para poder evitar que, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles o microplásticos estén incorporados dentro de la botella que finalmente estamos consumiendo? Mira, objetivamente, hasta donde yo sé, porque tenemos que hablar del contexto chileno, ¿ya? A nivel Chile no hay ningún tipo de normativa en este aspecto. A nivel internacional hay normativas con algunos compuestos del polímero con el que se hace la botella, donde se evitan determinados compuestos o determinados plastificantes que se suelen añadir a la mezcla, como por ejemplo los tereftalatos, o por ejemplo el bisfenol que te comentaba antes, o por ejemplo unos compuestos que están ahora muy de moda y que se están empezando a regular en todo el mundo, que son los compuestos perfluorados. Eh, en ese sentido, a nivel sudamericano, si no ando yo mal, no hay una regulación específica. A nivel mundial hay regulaciones concretas en la Unión Europea y en Estados Unidos para algunos compuestos, no para todos, y eso hace que obviamente nos vamos a tener que ir reenganchando para poder regular eso. Pero además tienes que tener en cuenta que no solo es la regulación internacional, sino que cada país tiene que adoptar una regulación específica para las condiciones de ese país. No es lo mismo producir a lo mejor Es que una botella para Brasil, que exige unas especificaciones de materialidad, de composición, etcétera, que producir una botella, por ejemplo, para Chile, que tendrá otra serie de normativa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro y de cara a la generación de normativas, evidentemente. Pero no hay a día de hoy. Siendo objetivamente en Chile, no hay. Cristóbal, y finalmente para cerrar este tema dentro de lo complejo que pueda sonar, te quiero preguntar cuál podría ser el consejo entonces que le podemos dar a los televidentes en torno al consumo del agua, porque sabemos que es importante para nuestro cuerpo, es importante hidratarse. Si nos puedes dar un consejo en esa línea para también estar conscientes un poco de esta información que estamos abordando en la Mira, entrevista. para mí el principal consejo es tratar de usar siempre y en la medida de lo posible la menor cantidad de botellas plásticas, pero eso por un tema de contaminación en general, porque al final son plásticos de un solo uso y su vida reciclable es relativamente limitada. O sea, tú una botella de plástico no la puedes reciclar mediante un proceso de reciclaje infinitamente. Tiene una vida media que se puede reciclar ese plástico entre 2 y 3 veces. Eso por un lado. Entonces, tratar siempre de consumir, y yo soy un acérrimo defensor del uso del consumo de agua de la llave, porque en verdad en Chile tenemos un agua de la llave de tremenda calidad en comparación con lo que tendríamos, lo que hay en otros países vecinos, ¿eh? Y por otro lado, siempre tratar de usar botellas, ya bien sean metálicas o bien sean de vidrio, tratando de usar la botella por mayor tiempo posible, ¿no? Siempre digo que esto es como las bolsas plásticas. Las bolsas plásticas en sí, las malas son aquellas que no se pueden reusar, pero tú puedes tener una botella de rafia que sigue siendo plástico y que la puedes usar en todo minuto.
Perfecto, Cristóbal, es un tema muy interesante y seguro vamos a estar hablando nuevamente sobre más evidencia científica, pero también consejos como el que das al finalizar la entrevista. Te queremos agradecer Bueno, por haber bonito. estado junto a nosotros. No importa, está todo bien, Cristóbal es parte de Lo lo siento. particular de la televisión, así que no hay ningún problema. Así que tranquilo. Muchas gracias, Cristóbal. Cariño ahí Venga, hasta al luego. pequeño. Venga, gracias. Que Hasta estés muy luego. bien, nos vemos pronto. Chao. Bueno, televisión así en simple. Si quieres revivir la conversación junto a Cristóbal y abordar otros temas, puedes revisar nuestras plataformas digitales donde estamos alojando nuestras entrevistas. Sigue la compañía de nuestro canal y nos vamos a volver a encontrar en una nueva entrega de Entrevistas CNN. Que esté muy bien.